dos ofrendas distintas. Vamos a estar hablando en esa idea. Dos ofrendas distintas. Es importante que hagamos un poquito de historia con respecto a de dónde provienen estas dos ofrendas distintas. Sabemos que mientras Adán y su mujer estuvieron dentro de ese jardín, pues en ese lugar era el lugar del deleite, era el lugar de la tranquilidad, era el lugar de la paz. No se quiere decir con esto que no tenían ellos ninguna actividad. Claro que sí. Pero luego de que ellos le fallan al Señor, en este caso vemos que ya fuera del jardín, fuera de ese lugar de comodidad, tuvieron que iniciar una vida diferente. Por ejemplo, en el caso ya de la familia crecida, en este caso de Adán con Eva, se habla acá de Caín y se habla de Abel. Estos dos hijos fueron los que luego nacieron. No tenemos idea de los tiempos, pero lo que la Biblia nos dice es que nació Caín y luego nació Abel. Pero al estar ya fuera del lugar donde la vida era diferente, pues tendrían que iniciar lo que era ya labores distintas. Y en este caso se dice que Caín se dedicó a la agricultura. Acá habla de se fue o se dedicó a la labranza. Y en el caso de lo que es Abel, se dedicó a la ganadería, a lo que es crianza de ovejas y tiendas, por supuesto. En el transcurrir del tiempo, esto pues es un hecho que fue provechoso, productivo. Es una realidad que en este caso, hermanos, a estos hijos, por supuesto, en su momento se les enseñó. En este caso sería Adán y su mujer, les enseñaron el asunto de hacer ofrendas a Dios. Les enseñaron o por revelación o por el que los animales que el Señor tomó para vestirnos. Puede ser esa la idea, que en este caso ya ellos traen en el corazón, en la mente, que había que hacer ofrendas a Dios. Y vemos que el caso de la ofrenda de Caín, en primer lugar, nos habla acá que trajo de lo mejor de la tierra. Cuando habla de lo mejor de la tierra, está diciendo que trajo de las mejores frutas, de las mejores legumbres y de lo mejor que se puede entender con respecto a lo de la tierra. Y luego Abel trajo también, pasado el tiempo, lo que es su ofrenda, y en este caso trajo la ofrenda de qué, de sangre, ofrenda
que fueron de sus ovejas. Y dice acá este versículo que fue de las primicias de sus ovejas y de las más gordas de ellas. En este caso, hermanos, estaríamos viendo que, bueno, Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, leíamos acá, pero vio con desagrado la ofrenda de Caín. En este caso vamos a ver cuáles fueron las razones por las cuales el Señor ve con agrado una ofrenda y con desagrado la otra ofrenda. En primer lugar, lo que vemos en esto es que Abel creyó en que a Dios solo se le podía acercar por medio de el sacrificio de sangre, y había que acercarse a Dios por medio del sacrificio de sangre con fe. Contrario a esto es lo que no hizo Caín en este caso. Dice el escritor a los Hebreos en su capítulo 11, verso 1 o verso 4, habla de que la ofrenda de Abel, que Abel ofrendó con fe. Y esa ofrenda, dice todavía, dice ese versículo, sigue hablando de esa fe con la cual Abel ofreció esta ofrenda. Ahora, pero no vio Dios la ofrenda de Caín de esa misma manera, porque la ofrenda de Caín no tenía nada que ver con lo que era una ofrenda de sangre. La ofrenda de sangre, hermanos, estaba tipificando el sacrificio de Cristo. Abel tenía tan afinado lo que era ese futuro, y como dije al principio, pudo haber sido enseñado por sus padres que había ese principio de sacrificar al Señor y de qué manera había que hacerlo, o vino por revelación, y por revelación y por fe es que Abel actúa de esta manera. Y es ahí donde podemos aprender, hermanos, que siempre en esto podemos, claro que sí, vernos involucrados nosotros. Porque parecería que este relato pues es un relato antiguo, es un relato que ya pasó y que no tiene nada que ver con los aspectos espirituales de hoy día. Pero eso es un error, porque también esto es una actitud o un principio que se sigue dando y que se sigue manifestando en estos tiempos. En el caso de nosotros, estaríamos viendo esto ya relacionándonos a la vida espiritual actual de la iglesia. Debemos nosotros entender dentro de esta historia, de este relato más bien, de estas dos ofrendas, que una fue aceptada y la otra fue rechazada. Pero que esto lo vamos a aplicar a lo nuestro. Cuando nosotros también en la vida espiritual, es un hecho que
nos acostumbramos, hermanos, a relacionarnos espiritualmente con el Señor, como estos primeros hombres lo hacían, y lo hacían, su relación era a través de estos sacrificios, de estas ofrendas. En el caso de nosotros, nos relacionamos siempre y nos presentamos delante del Señor, en este caso como iglesia. Pero es acá donde vamos a ir viendo cuál es o de qué manera es que nosotros nos relacionamos con Dios o ofrendamos a Dios lo que tenemos que ofrendar. En esto de ofrenda podemos identificar o señalar como lo que es la vida espiritual de cada uno de nosotros, ya para irlo aplicando. O sea, todos en lo general expresamos que somos ya un pueblo redimido, que somos el pueblo del Señor y que tenemos una vida espiritual, que tenemos una relación espiritual con el Señor. También podemos incluir dentro de lo que es este acercarse al Señor, en el caso nuestro, lo que es el servir al Señor. Como decía, la vida espiritual, lo que es el servicio, lo que es la adoración, lo que son los aspectos monetarios, llámele ofrendas, llámele diezmo. Esto pudiéramos relacionarnos con aquello del pasado. En este caso, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que el Dios que menciona acá la Biblia, que hace miles de años, por supuesto, el Dios que se le apareció a estos primeros hombres, es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de todos los tiempos, y que en todo ese recorrido de la raza humana, siempre de una o de otra manera, todos han venido acercándose a Él, unos con religiones, otros con buenas obras, otros, pero el punto es que si el Señor es el que decide cuál es la ofrenda que Él va a aceptar, cuál es la ofrenda que Él va a recibir. Y esto es lo que debe de interesarnos a nosotros. Por ejemplo, en este caso, ya como decía, la vida espiritual. ¿Qué tipo de vida espiritual es la que nosotros desarrollamos como creyentes? Esa vida espiritual, pongámosla como las dentro de las dos ofrendas que los dos hermanos estos ofrecieron al Señor. ¿Cuál es la vida espiritual? Por lo general, siempre nosotros expresamos, como dije, esa relación con el Señor, esa vida espiritual. Nosotros también expresamos el amor al Señor con nuestro servicio, expresamos a Dios de alguna manera que nos presentamos a Él con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Pero el punto es si eso es aceptable delante del Señor. Porque siempre Dios, fíjese bien,
dentro de aquello que se le ofrece, siempre Dios va a evaluar cuáles son las intenciones y cuál es la calidad de aquello que se le ofrenda, de aquello que se le da. Y es en eso en lo que nosotros debemos de enfatizar, porque el caso de Abel o el caso de Caín y Abel, ya eso es una historia, eso es un pasado. Lo que nos interesa ahora es el caso nuestro. El caso nuestro debemos de ponerle más énfasis, más importancia. Entonces, por ejemplo, si yo vengo al culto, voy a mencionarlo de esta manera. Yo vengo al culto, vengo a buscar a Dios. Viene y yo venimos a buscar a Dios. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuál es la calidad de esa supuesta búsqueda que traemos para Dios en un culto? ¿Qué es lo que venimos a hacer? Pudiera ser, hermano, que cantemos. Mire esos cantos tan lindos. Pudiera ser que estemos atentos acá en la palabra. Pudiéramos dar nosotros lo que es, bueno, una apariencia delante de las personas, que nuestra vida espiritual es una vida espiritual significativa, importante. Pudiéramos dar nuestras ofrendas o nuestros diezmos, y eso puede verse, como dije, como personas que están dentro de la obediencia a la palabra. Pero el punto en todo esto es, si Dios acepta eso, si Dios acepta tanto nuestra adoración, si Dios acepta lo que es esa vida espiritual que yo digo tener, si Dios le da el aval, hermanos, a ese servicio en el cual yo me estoy desenvolviendo dentro de una obra, dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, si Dios le da el aval a ese hermano o a esa hermana que viene a escuchar la palabra, si para Dios eso, hermanos, le causa agrado, ¿cómo es que le va a causar agrado a Dios? ¿Por qué le causó agrado, hermanos, la ofrenda de Abel al Señor? La razón por la cual le causó agrado es porque esa ofrenda, en primer lugar, esa ofrenda venía con lo que era aquello que se le había revelado o se le había enseñado a Abel y a Caín, que debería de ser, o que se debería de acercar al Dios Santo con una ofrenda, con un sacrificio de sangre, y que debía de acercarse también con fe delante de ese Dios Santo. Eso fue lo que tenemos como diferencia en el caso de la otra ofrenda. El caso de la ofrenda de Caín es, bueno, yo no tengo que presentarme así como en el caso de mi hermano Abel, aun cuando también a mí se me enseñó cómo es que debería de presentarme ante el Señor. Yo lo voy a hacer con mis frutas, con lo mejor de la tierra. Yo lo voy a hacer así. Y ese es la figura del creyente, hermanos, que no se apega al principio que Dios establece en su palabra. Por ejemplo, fíjense que dice en el capítulo número 4 del Evangelio de Juan, con respecto
a la conversación que tuvo el Señor con la samaritana. Le dijo: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Dicho de otra manera, el Señor lo que estaría recibiendo, lo que estaría buscando sería gente, hermanos, que aún con sus pecados, aún con sus deficiencias de personalidades, que esas personas fueran sinceras, que esas personas, que esos cantos sean con todo el alma, que ese servicio sea con todo el corazón, que esa vida espiritual que decimos tener delante de Él sea una vida espiritual consciente de que no somos perfectos y que el único que es perfecto es el Señor. Es decir, es de esa manera como Dios recibe, hermanos, la ofrenda de cada uno, en el término general que se entienda. Es de esa manera cuando venimos nosotros, traemos esa ofrenda a Dios, hermanos, con pasión, con entrega, con sinceridad. Eso es lo que asimila a la ofrenda de Abel. Que venimos al culto, nosotros no venimos a otra cosa. Venimos a ver qué aprendo. Venimos a ver qué me da el Señor. Venimos a aprovechar ese espaciecito de poder cantar esos dos coros, pero con todo el alma para Dios. Vengo a la iglesia, no vengo a buscar otra cosa. Yo no vengo a ver cómo vino fulano. Yo no vengo a ver cómo se comporta el otro. Yo no vengo a criticar aquella o aquel. Yo vengo a la iglesia. Yo vengo a la iglesia porque yo necesito acercarme al Dios santo, porque Él es santo y yo soy pecador. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es esa la razón. Esa es la manera, esa es la figura de la ofrenda de Abel. Yo me voy a poner este uniforme este día para servirle al Señor con temor y temblor. Yo voy a tocar esos instrumentos con temor y temblor. Yo voy a agarrar este micrófono con temor y temblor. Eso es lo que asimila la ofrenda de Abel. No estamos hablando de perfectos. No estamos hablando de gente. ¿Pero qué es? Esa es la ofrenda que Dios acepta. Esa es la ofrenda. Porque aun cuando Dios ve nuestras bajezas, aun cuando Dios ve nuestra naturaleza caída, nuestras imperfecciones, pero porque voy a decirle esto, no estemos pensando que Abel era la gran cosa. No estemos pensando que Abel era mejor que Caín. No, eso es una mala idea. Pensar, Abel era un gran pecador igual que su hermano. Abel no era la gran cosa. Lo que tenía Abel es claro que bien por revelación o se lo habían enseñado que a Dios santo solo se le podía acercar con ofrenda de sangre, porque eso significaba que el pecador se le tiene que, sus pecados tienen que ser remitidos por la sangre. Él estaba consciente que era pecador, él estaba consciente y probablemente era más pecador que su hermano Caín, pero la diferencia está en la ofrenda.
Damos un amén. La diferencia está en la venida al culto. ¿A qué vengo? La diferencia está: vengo a adorar, vengo allá a ver a dónde me entretengo. Ahí está la diferencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí está la diferencia. Abel, y es más, no es que Caín trajo las sobras de las frutas que ya no vendía. Caín trajo lo mejor de la tierra. Trajo lo mejor de la tierra. Como Abel trajo lo primogénito. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, la diferencia? La diferencia, para hacer el contraste de lo que es, en este caso, nosotros. ¿Cuáles nuestras motivaciones de nuestras ofrendas? Es decir, de nuestra adoración. ¿Cuál es la motivación de nuestro servicio? ¿Cuál es la motivación por la cual yo digo, esta ofrenda va a ser para Dios? Cuando yo digo, Dios me bendijo y dice su palabra que la 10ª parte de Él, y aquí está, Señor. Si eso es de corazón, si eso es compasión, si eso es con toda la devoción y el amor y la gratitud a Dios, eso es lo que asimila la ofrenda de Abel. Pero si yo voy a dar para que me vean, si yo voy a hacer para que me aplaudan, si yo voy a hacer aquello para ver qué consigo, para ver si Dios me bendice, voy a hacer esto. Aquí no se trata de intereses. Lo que debemos de aprender en esto es que cuando nos acerquemos al Señor, debemos acercarnos, hermanos, con corazón contrito y humillado. Eso no despreciará el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, con corazón contrito y humillado. Y es que los cultos son tan maravillosos, yo llamaría sagrados. Sagrados. A veces nosotros y no es que seamos legalistas, pero yo entiendo que en este particular un culto es una cosa, es algo, es como una fiesta de devoción a nuestro Dios. Es como acercarse al trono de su gracia, es una manera. Pero ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a estar ahí? ¿De qué manera voy a venir? No es que tenemos que ser estrictamente, hermanos, perfectos. Podemos ver la ofrenda de Abel en aquellos dos que se acercaron al templo, y dice, ahí vemos la figura también reflejada en esos que se acercaron al templo, y dice que el fariseo decía: Señor, yo ayuno, Señor, yo diezmo, Señor, yo. Esa es el tipo de la ofrenda de Caín, y eso no lo recibe el Señor. Señor recibe ahí en ese relato. El Señor le dijo a los discípulos: ¿saben quién de esos dos salió justificado? Justificado. ¿Quién? El publicano. Pero ¿cómo puede ser, Señor, si el publicano está en la categoría de la ramera? Pero ese es el que salió justificado.
porque salió justificado, porque ese no vino a la iglesia a buscar trabajo, ese no vino a la iglesia a buscar novia, ese no vino al culto, hermanos, a buscar prestado, ese no vino a juzgar al que andaba mal vestido, ese le decía: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la ofrenda de Abel. O sea, cuando venimos a la iglesia, y es así, es algo sagrado. Es más, deberíamos de estar con toda reverencia. Es parte. Pero usted ve en lugares, hermano, así, mire, haciendo el 4 y parecía legalismo eso. Pero ¿cómo puede estar uno delante del Señor, hermanos, con los pies sobre el escritorio? Yo conocí a un señor que tenía una empresa acá, un empleado del vendedor. Eran amigos así, claro, era su empleado. Y pensó que tenía mucha confianza, puso los pies sobre el escritorio así y platicando ahí con el patrón. Le dijo: aquí está tu cheque y te va chale. Con los hombres aún no se puede, pero con Dios sí se puede. ¿Qué puedo venir yo de donde vengo, hermanos, a tirarme no sé cuántos minutos ahí en esas sillitas, ahí donde se consigue novia y se consigue novio? ¿Qué puedo venir a hacer, a perder mi tiempo ahí? A menos, bueno, que me tome mi café y luego a lo que vengo, porque yo no vengo tanto a tomar café, yo no vengo tanto a ver cómo están las cosas, yo vengo a adorar al que vive, yo vengo a tener comunión con el Dios de los cielos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Entonces, y estoy en la iglesia y estoy viendo cómo me voy. Esa es la ofrenda de Caín. Y estoy en la iglesia y estoy incómodo. Esa es la iglesia. Y estoy cantándole al Señor para que vean mi capacidad artística. Esa es la ofrenda de Caín. Yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo busco adoradores. Yo vengo a predicar para que vean cómo predico y qué bien predico. Esa es la ofrenda de Caín. Aquí no es que bien predica, que bien canta, que bien sirve. Aquí tenemos que estar con toda reverencia. Y no importa en la condición espiritual que estemos. Ya le puse el ejemplo del publicano. Pero el caso de Caín es el tipo de cristiano. Bueno, se me ha enseñado que a Dios, por ser Dios santo, no se puede acercar uno o presentar uno a Él sin sangre, por fe. Ya me enseñó probablemente sus padres o por revelación. Aquí la Biblia no nos dice. Pero la cosa es que ellos hicieron esto porque les han enseñado a hacer sacrificios a Dios. Mientras estaban en el huerto no habían sacrificios. El único sacrificio que se hizo ahí fue los animalitos que mató el Señor para vestir, quitarle las hojas a los Adán y a Eva y ponerle las pieles. Ese es el sacrificio. Pero ese indicaba el sacrificio perfecto de una vez. Ahí vemos la doctrina de la redención. En ese versículo, hermanos, ahí vemos, y probablemente le enseñaron estos principios
los padres a estos muchachos y le dijeron: mire, esto da un mensaje de Dios. Aquí nos quitó los harapos y nos puso pieles igual sangre. Ustedes y nosotros tenemos que acercarnos ya ahora que estamos fuera del jardín. Ahora tenemos que acercarnos con sacrificio de sangre por la fe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a acercarnos por la fe. Pero uno fue el dócil, no era porque era bueno, sino que fue receptivo y dijo: es cierto. Y dice, primero dice acá, llevó la primicia, llevó lo primero de sus ovejas. Eso es lo que dice acá. Y Abel trajo también de los primogénitos. Abel sabía que no se iba no iba a presentarse ante un ídolo. Abel sabía que no se iba a presentar ante un muñeco. Abel sabía que se iba a presentar al Dios vivo. Y mire, aquí dice: y Abel trajo de lo primogénito. No buscó el animal más viejo. Versículo número 4. Abel trajo de lo primogénito. Para mi Dios, lo primero. Para mi Dios, lo primero. Para mi Dios, mi primera fuerza para mi Dios. En este caso sería los hermanos o todos, de acuerdo a nuestra entrega, a nuestra fe. Lo primero, presentarme delante del Señor en la mañana. Lo primero para mi Dios. Lo primero. Fíjense que nosotros deberíamos de actuar de así, hermano. Por lo menos yo conozco a unos muchachos, yo los conozco, que no pueden ver cosas bonitas y que no se puede hablar de cosas bonitas, que todo lo asocian a la iglesia, para la iglesia, para la iglesia, para la iglesia, para la iglesia. Que Dios sea nuestra prioridad. Antes de nuestra casa, antes de nuestras comodidades, ¿qué podemos traerle a Dios? ¿De qué manera vamos a honrar a Dios? Eso debería de ser en nosotros. Pero a veces, como dijo el profeta, ustedes, dijo, tienen casas artesonadas, dijo, bien decoradas, y la casa de Jehová cayéndose. Esa es la incoherencia. Pero debería de ser, hermanos, debería de ser para Dios, la prioridad para Dios. Aquí lo que nos enseña Abel es: lo trajo de lo primogénito para su Dios. Cuando usted saque su cheque, cuando usted tenga su ganancia, wow, no es que voy a ver si doy esto. No, para mi Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo primero para Dios. Cuando actuamos así, aquí hay gente tan linda, tan preciosa, que tienen años de tener el ritmo de sus diezmos. No, de echar, eso se vuelve hasta un hábito. Bueno, esto es de Dios, si esto es de Dios, si esto no me lo como porque esto es de Dios. Y tienen esa claridad, y eso, súmele a eso, usted ubíquele como la ofrenda de Abel. Lo primero para Dios. Pero si yo vengo a la iglesia, por eso es que yo lucho con los músicos, ¿verdad? Y ese en todas las iglesias es una lucha, y disculpen los músicos. Y si, ¿verdad? Hermanos, tómense su café y vénganse al culto. Que los atiendan allá a su refrigerio, vénganse al culto. Pero no tiene sentido que yo solo cante y salga corriendo para allá.
porque entonces se vuelve la ofrenda de Caín. Aquí necesitamos ofrendar como ofrendó. Damos un amén. Como ofrendó Abel, vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Como ofrendó Abel. Lo primero para Dios. Lo primero para Dios. Y lo más gordo, dijo. Aquí dice lo primogénito de lo más gordo. Nada de que lo que más flaco. Lo más gordo. Es interesante. Aquí dice de lo más gordo de ellas. Ajá. Aquí va implícito la sangre. Aquí va implícito, en este versículo 4, va implícito lo primero, va implícito lo más hermoso, lo más gordo, lo que tenía más aceite para que el sacrificio fuera de gran aroma para Dios. Pero vemos la ofrenda de Caín. Bueno, yo traigo mi ofrenda, es decir, yo vengo al culto y aguántenme. Ese es el tipo de la ofrenda de Caín. Yo soy quien soy y no se meta conmigo. Está bien, hermano Caín. Yo voy a adorar. Hay personas que son tan tremendamente delicadas, hermano. Tan iracundos somos muchos de nosotros por cualquier cosa. Nosotros reventamos. Nosotros no podemos, a veces hay que tener mucho cuidado como para dar una sugerencia, para dar un consejo, porque todo el mundo revienta. Pero ¿por qué es? La ofrenda de Caín es aquella que sí presento una vida espiritual, pero no es una vida espiritual sincera. Esa es la ofrenda de Caín. Aquella vida espiritual oscura. Estamos hablando de gente dentro de la iglesia, porque aquí estamos hablando de gente que en este caso eran las criaturas de Dios, la creación de Dios. Entonces, la ofrenda de Caín es esa vida espiritual falsa. Por lo menos, ¿qué sentido tiene? Vaya, yo voy a estar tantos años en la iglesia, hermano, y no lucho con la ayuda del Señor para mejorar aspectos espirituales, asuntos pecaminosos que yo estoy consciente en mi corazón, en mi conciencia, que desagradan a Dios. ¿Qué sentido tiene que yo voy a estar semana tras semana, año tras año, sin corregir eso? Pero sí, a veces hasta estoy sirviendo. ¿Qué sentido tiene? ¿A quién quiero engañar yo? Porque aquí, a los ojos de los hombres, cualquiera pudo haberle reventado cohetes chinos a los dos ofrendantes estos. Cualquiera pudo oír, el alcalde de ahí, de ese lugar de Andeyo, pudo haber dicho: estos hay que celebrarlo con pólvora, porque estos, miren, este trajo los mejores mangos, las mejores naranjas, los mejores pepinos. A este trajo y miren, este otro trajo los mejores chivos. Así que, pero Dios no ve las apariencias. Damos un amén. Debemos de saber eso, que de nada sirve que nos tiremos la vida, hermanos, sin corregir las cosas, presumiendo o pensando y tratando la manera de presentarnos delante de las personas con vidas santas, pero que en el fondo quien conoce esas vidas que no son como nosotros pretendemos ponerlas es Dios. Dios conoce lo de afuera y conoce lo de adentro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios conoce. ¿De qué sirve? Yo canto y hay gente cantando, y lloran y hablan lenguas.
Impresionan y dicen, qué gente esa, hasta lenguas habla, dice. Pero odia al vecino. Pero anda detrás, si es hombre, anda codiciando a la mujer de ahí del vecino o del ahí donde trabaja. O si no es que ya están juntos. Eso es perder el tiempo. Por eso es que tenemos la Biblia, y en la Biblia encontramos nosotros la luz de la palabra. Y ahí estamos. Y venimos y la gente nos cree. La gente nos cree. Yo les contaba la vez pasada de personas que sí que a uno lo sorprende, pues, que tienen valor hasta de agarrar las ofrendas así como Judas. Dice que ese Judas, ese pues no estaba en lo que estaba, y eso se repite. Aquí yo les conté en un culto pasado, ya voy a terminar, hermano. En esta canastilla un señor me dijo, un hermano me dijo, mi hermano, aquí le voy a poner, me dijo, esta ofrendita. Señor, era un hermano que vino por primera vez y ya no volvió. Y luego vino una hermana y se fue con el hermano anciano, con los ancianos allá, y dijo, mire, dice que ahí fulano dio tanto, un billete de 20 era, y solo 5 va a dar y quiere 15 de vuelta. El hermano se lo dio. Pero a mí, yo estaba aquí, me asustó la hermana el hermano que saltó de allí y me dijo, está bien, póngalo ahí. Se echó a la bolsa 15 pesos, que no eran de ella. ¿Qué anda haciendo la gente en las iglesias así? Servidores enamorándose de las mujeres que no. ¿Qué andan haciendo? Esas son las ofrendas de Caín. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Pues sí, por la palabra viene la fe. Oye la palabra, pero pues si va a vivir Dios 15 años hablándote lo mismo y tú estás mal conyugalmente, no estás casado, entonces ¿qué estás haciendo? Estás viniendo, ofrendás, diezmás, servís, pero está mal. Esa es la ofrenda de Caín. Esa no te la va a recibir el Señor, no la va a ver con agrado el Señor. Lo que necesitamos nosotros es aprender, que se oiga un poderoso amén. Abra su Biblia, con esto terminamos. Proverbios 21, 27. Dice este proverbio en el verso 27. Oiga, hermanos, tremendo. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más, ¿qué dice? Ofreciéndolo con maldad. Dicho de otra manera, la ofrenda del impío Dios la toma como abominación. La ofrenda de aquel que no se sincera, que dice, bueno, yo no soy perfecto, pero yo quiero asimilar a la ofrenda de Abel. Y eso es lo que dice el Salmo. Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. En esto es lo que nosotros tenemos que saber. Oiga, por eso decía, a manera de tema, dos ofrendas distintas. ¿Cuáles? ¿De qué manera estamos ofrendando nosotros a Dios en la vida espiritual en todos los campos? ¿Estoy yo predicando con temor y temblor? Si es lo contrario, si es así,
estamos ofreciendo la ofrenda de Abel. Si es lo contrario, soy un predicador que estoy haciendo y practicando la ofrenda de Caín. Lo que necesitamos nosotros es, en este caso, no es, hermano, no es que se entienda perfección. Ninguno de los dos estos era bueno, porque no hay ni uno bueno, dice la Biblia. Todos somos malos. Pero la diferencia por el cual el Señor aceptó aquella, la de Abel y no la otra, porque Abel se sometió a la revelación o a lo que se le había enseñado. Mis padres me enseñaron que a Dios hay que acercarse con ofrenda de sangre, en sacrificio de sangre. Porque esto, fíjese que no, Abel estaba viendo por la fe el sacrificio perfecto que aparecería sí, miles de años después. Pero Caín dijo, no, yo soy así, yo soy este cristiano así, yo me congrego cuando me queda tiempo y no me ande señalando, porque de todo modo me voy a ir de la iglesia. Esa es la ofrenda de Caín. Ese hermano que usted se puede, es que tampoco Dios evalúa la ofrenda por cantidad. No se trata de eso. Dios va a examinar los intereses, los fines, por qué se ofrenda. La ofrenda puede ser pequeña, pero si tiene buenos fines, Dios te la va a aceptar. Dicho de otra manera, por si piensa usted pues que se sienta mal, dice, bueno, entonces lo que quieren es que yo viva acá en la iglesia como usted quiera. Si usted puede, si eso es por el Espíritu, si eso es porque, como lo expresa el Salmo 84, cuál amables son tus moradas, de estar en tu templo. Si eso es agradable a Dios, pero si no es posible y eso se puede extender en el tiempo y dice, yo quisiera estar en la iglesia y no puede ser que está preso, pero pueden haber otras cosas, pero media vez usted venga, no importa la cantidad, lo que quiere Dios es la calidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es la calidad. No importa que usted, hay gente que de apariencia dan miedo, cristiano pues, de veras la cara que tienen así, va. Uno dice, qué cara la de ese cristiano, va. De apariencia a veces dan miedo, o sea, repugna, pues decir, tienen un mal genio, dice, mal cara así, va, con la bora, pero a veces esa gente es mejor que el que anda riéndose. Esa gente tiene mejores corazón. Es que no es la cantidad ni la apariencia, es la calidad. Aprendamos. A partir de ahora, sus cultos, nunca venga a perder tiempo, nunca venga a abrir la boca, nunca venga a criticar a nadie. Nunca, y es más, nunca venga para que Dios lo sane, para que Dios le componga las cosas, porque eso sería la ofrenda de Caín. Usted venga porque quiere estar en la presencia de Dios, quiere adorarlo, quiere bendecirlo. Y Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y se puso bravo Caín. Lueguito se puso bravo. Y ahí le dijo el Señor, qué cara la que tenés, le dijo. Qué carona la que. Y le dice y le reconviene el Señor, ¿acaso no puedes corregir parafraseando ese versículo? Deberías de corregir como
Le dijo el Señor: cambia la ofrenda en lugar de estar bravo. Pero no quiso. Si no cambias la ofrenda, si no traes la ofrenda que debes de traer, el pecado está a las puertas, el pecado te va a comer. Y así sucedió. Entonces cambiemos. A partir de ahora que usted venga a adorar a Dios, cómase la pupusa luego y véngase corriendo. No se quede ahí, no es salón de conferencias. Aquí es el salón de conferencias para la gloria de Dios. Aleluya. Que se oiga un amén. Cuando vaya, y como en caso de servidor, usted está allá en el servicio, allá lavando los servicios, usted cantándole al Señor y lavando los servicios para la gloria de Dios. Esa es la ofrenda de Abel. Pero si usted está con el trapeador queriendo quebrar el servicio porque usted no se merece que lo manden ahí, esa se llama la ofrenda de Caín. Cuando lo manden a interceder, no se vaya a dormir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque si se duerme, esa se llama la ofrenda de Caín. Usted vaya a adorar, a orar por el mensaje. Cierre sus ojos.